basado en el capítulo 3 del libro del profeta Amós. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que moran en Samaria y en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Este capítulo 3 entonces ya nos lleva de una manera más detallada precisamente al juicio que Dios ha establecido contra Israel, el reino del norte. Ya hemos visto cómo el profeta ha hablado, porque Dios así lo ha determinado, de juicios sobre las naciones pues que rodean a Israel. Ya lo vimos en los capítulos anteriores y vemos que se centra ahora este capítulo 3 precisamente en lo que vendrá sobre Israel. Volvemos a insistir, Israel era el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios pues tuvo una ley. Dios pasó tiempo dándole una ley, dándoles estatutos, dándoles mandamientos, dándoles enseñanzas, todo ese tipo de cosas que eran muy importantes para que de esa manera ellos vivieran en una relación adecuada con Dios y también vivieran en una sociedad pues ejemplar con respecto a los pueblos que la rodeaban. Pero ya a estas alturas ese pueblo de Dios ya estaba abandonando precisamente al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y estaban ya en una franca idolatría, en una franca desobediencia, y estaban haciendo todo menos obedecer a Dios. Obviamente siempre debemos recordar que había un remanente fiel en todos los tiempos bíblicos, desde que antes de que Israel fuera como nación, ¿verdad? En la era patriarcal, siempre ha habido un remanente. Desde ahí viene también la línea del Mesías. Entonces, siempre ha habido un remanente, y hasta el día de hoy siempre hay o habremos un remanente fiel a Dios. Entonces, la base de todo esto está
en la gratitud por lo que en el caso de nosotros como cristianos, el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y en el caso de Israel, pues por todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto, como leemos en el capítulo, en el libro de Éxodo, particularmente a partir del versículo de los capítulos 1 quizás en adelante hasta el 20, donde ya Dios les está dando estas leyes y estatutos y demás. Entonces aquí tenemos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 3, vamos a ver la lógica del juicio de Dios. O sea, hay una lógica de esto. O sea, Dios establecerá juicio sobre Israel porque por amor, pues, ese es el punto. Por amor, porque leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11, en toda esa porción de la Escritura, dice que Dios ama a su pueblo, pues, como el padre ama a sus hijos y los corrige, ¿verdad? Porque si no hay corrección por parte de los padres hacia los hijos, pues entonces es que no se les ama. Más o menos así podemos parafrasear esa porción de Hebreos 12, 7 al 11. Y también lo que leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24, cuando ahí leemos más o menos algo así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces esta es la lógica de Dios. Como Dios ama a su pueblo, ¿verdad? Entonces Él tiene que corregirlo y vemos cómo es que Dios llama una vez, otra, varias veces por un profeta, por otro, siempre advirtiendo la importancia de volverse a la relación con Dios para evitar el castigo. Aquí en estos versículos 1 y 2 hay unas palabras importantes. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Recordemos que Dios, allá cuando iniciamos este estudio, leímos unos pasajes allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y en Deuteronomio, como es que Dios llamó a Israel de entre todos los pueblos de la tierra, no porque fuera el más importante, no porque fuera el más fuerte, sino para manifestarse a través de ellos a las naciones. Y el deseo de Dios es que esta fuera un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo de gente fiel a Dios, de gente obediente a Dios. Pero a estas alturas ya Israel estaba olvidándose completamente de ese llamamiento divino. Entonces, la lógica del castigo a Israel de parte de Dios es precisamente porque lo ama. Por eso lo va a corregir. Eso es algo que no se nos debe de olvidar también a nosotros. El amor de Dios es tan grande y profundo para nosotros que, conociendo ya su voluntad, Él no quiere que nos perdamos. Así es que cuando nos desviamos, cuando hacemos lo indebido, entonces Dios nos corrige para que no nos perdamos. Eso es algo que no debemos de dejar de tener en cuenta. Así es que entonces aquí vemos cómo Dios está hablando contra toda esta familia o todo el pueblo de Israel, a quienes sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Porque ellos habían ya rechazado y despreciado al Dios que los había sacado de la esclavitud. Y ahora estaban en un desenfreno grande hacia todo aquello que molestaba, que ofendía la santidad de Dios. Así es que por esta razón ellos no tenían ninguna excusa ya.
Ellos debieron haber tenido presente que Dios los había liberado y por lo tanto deberían de tener una gratitud siempre en su mente y en su corazón. Así como entonces Israel fue llamado a tener siempre presente en el Antiguo Testamento, fue llamado a tener siempre gratitud hacia lo que Dios hizo al haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. También en el día de hoy, nosotros como cristianos tenemos que tener presente que nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado. Son dos aspectos similares. ¿Qué es lo que sucedió con Israel por causa de olvidar a propósito todo lo que Dios hizo por ellos? Miren, vino castigo y que se va a detallar bien en este capítulo 3 y cómo esto tuvo su cumplimiento unos 30 años después, ¿verdad? Cuando Asiria empezó a subyugar a Israel y durante 10 años estuvo sobre Israel, lo estuvo subyugando hasta que finalmente conquistó Samaria en el 721 a.C. y dispersó a todo Israel sobre el mundo asirio, pues sobre las naciones que Asiria había conquistado en ese tiempo. Así es que entonces dice aquí que los hice subir, el versículo 1, de la tierra de Egipto, y luego dice en el versículo 2, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los voy a castigar por todas sus maldades. Nuestro Dios entonces está aquí hablando acerca de que Israel tenía un gran privilegio. Tenía un gran privilegio porque Dios solamente había conocido a ellos. Los había tomado a Israel solamente de entre los pueblos y por lo tanto tenía una gran responsabilidad de Israel para con Dios. Entonces esto es algo que es muy importante. Por esa razón entonces Dios iba a castigar a Israel por haberse olvidado a propósito de eso. Así es que Israel pensaba que por su condición de pueblo de Dios no iba a suceder nada y que ellos podían hacer lo que consideraban estaba bien. Ellos realmente estaban equivocados. Estaban completamente equivocados y Dios iba a implementar juicio sobre ellos por causa de su desobediencia. Así es que esta pues es una deducción errónea, ¿verdad? El hecho de ser pueblo en aquel tiempo de Dios y en el día de hoy, el hecho de ser hijos de Dios no garantiza que podamos hacer lo que esté a nuestro antojo o todo lo que vaya en contra de Dios y no vamos a recibir la justa retribución por causa de nuestra desobediencia. Por eso el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios que todo lo que sucedió en ese tiempo, ¿verdad?, es para nuestro ejemplo, para que aprendamos y veamos que las cosas que Israel hizo, que iban en contra de Dios y como consecuencia hubo castigo, pues nosotros debemos aprender de esos ejemplos para no caer en lo mismo. Entonces, ciertamente es un gran privilegio el formar parte del pueblo de Dios, pero también eso conlleva responsabilidades, grandes responsabilidades. Así es que debemos de tener siempre presente que Dios nos ama, y como Dios nos ama, como amó a Israel, ¿verdad? Primero le advierte y finalmente, si no hay una vuelta de nuevo a la relación con Dios, pues entonces necesariamente tiene que haber un castigo. Así es que en los versículos 3 al 6 leemos:
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Estos versículos del 3 al 6 siguen retomando el mismo tema, o sea, la lógica divina para establecer un juicio. Y entonces aquí el profeta Amós está exponiendo pues unas 6 afirmaciones, ¿verdad? Se está poniendo aquí 6 afirmaciones que pues obviamente son ciertas. Él está preguntando, él está cuestionando algo que es obvio, es algo que pues no necesita mucha deducción para llegar a la certeza de lo que se está preguntando. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues lógicamente tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, pues no pueden andar juntos. Y las demás reflexiones que están ahí narradas también tienen ahí mismo su propia respuesta. Entonces, estas 6 afirmaciones nos conducen precisamente a una séptima afirmación. Y la séptima afirmación es de que lo que tenga que suceder en la ciudad viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios porque Dios lo está advirtiendo. Dios está diciendo lo que sucederá por medio de su profeta y por medio de sus profetas en las ocasiones que hemos tenido de estar estudiando los profetas mayores y ahora los profetas menores. Vemos que inclusive hasta en los tiempos de Elías y de Eliseo, Dios enviaba a ellos y a otros más profetas a amonestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo acerca de lo que sucederá para que después la gente no dijera que es una obra de la casualidad, es un evento fortuito, es algo que pues tenía que suceder porque así son los fenómenos naturales, o por eso son las sequías, por eso son las enfermedades, todo eso. Y Dios les está advirtiendo y les está diciendo, esto no es que va a ser obra de la casualidad o algo fortuito, es algo que Dios ha determinado y que Dios va a hacer y está advirtiendo con tiempo para que se vuelvan a Dios de todo corazón y finalmente pues se arrepientan. Entonces estos versículos tratan sobre ese asunto, ¿verdad? Y nos hacen ver que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. En los versículos 7 y 8, en estos 2 versículos leemos, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, aquí hay un mensaje en estos 2 versículos que Dios ya ha establecido que hará sobre Israel. Volvemos a insistir, en los tiempos del Antiguo Testamento, en todo eso había profetas y hablaban acerca de eventos que sucederían, ¿verdad? Para amonestar a Israel y a Judá para volverse a Dios mismo. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento para la iglesia en el día de hoy. Ahora los profetas y enviados por Dios, pues obviamente son primeramente nuestro Señor Jesucristo, que es el que instruyó pues en su tiempo de ministerio a sus apóstoles acerca de las enseñanzas que Dios quería que ellos tuvieran para darlas a conocer a la humanidad, ¿verdad? Entonces quedaron plasmadas en las páginas del Nuevo Testamento.
el Espíritu Santo fue guiando, ellos escribieron, ellos fueron inspirados, y de esa manera tenemos todo el consejo de Dios en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, también nosotros ahora no necesitamos que haya profetas en el sentido físico, ¿verdad?, trayendo nuevas revelaciones. Ya Hebreos capítulo 1 y versículo 1 ya nos ilustra claramente acerca del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Esa porción más o menos la leemos así: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado también por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue ahí narrando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que toda revelación ya quedó expresada por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, ellos escribieron, y la enseñanza apostólica se fue dando de generación en generación hasta nuestros días. Así es que también nosotros tenemos hasta el día de hoy la amonestación puntual para cuando haya algún desvío, pues podernos enterar por medio de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de cómo podemos volvernos a reconciliar con el Padre. Así es que aquí tenemos algo que es muy, muy importante. Aquí el profeta verdadero dice aquí que porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces los profetas estaban, tenían esa misión de parte de Dios de dar a conocer lo que Dios iba a hacer, lo que Dios puntualizaba antes de someter a una nación, y particularmente ahora a Israel, a un juicio. Entonces, los profetas de Dios, tenemos que ver la diferencia entre un profeta de Dios y un profeta que no era de Dios. En el tiempo de Amós había profetas a sueldo. Poco antes ya, no sé si leímos esa porción que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, a partir del versículo 1 y hasta el 40, ahí vemos cómo, así rápidamente para parafrasearlo, en esa porción de la Escritura en ese tiempo había un periodo de cooperación. Así es que Acab, que era el rey de Israel, estaba pues en una reunión con Josafat, rey de Judá, y hubo la intención de ir a pelear contra Ramot de Galad, y Acab invitó a Josafat a que lo ayudara para que fueran a pelear pues allá contra los sirios. Entonces tenía ahí una gran cantidad de profetas que todos ellos hablaban acerca de que era bien, que podían subir y Dios les daría la victoria. Había un profeta llamado Kenana que se hizo unos cuernos de hierro, ¿verdad? Y dice: con estos acornearás a los sirios. Y todos profetizaban lo mismo. Hasta que llegó Micaía, un profeta de Dios, y entonces pues no era bienvenido, porque Acab le dijo que, Josafat preguntó que si ya había consultado con todos los profetas, y él dijo: pues sí, pero por ahí anda un profeta llamado Micaía, que pues no me gusta consultarlo porque siempre profetiza en contra mía. Josafat le dijo: bueno, pues habla con él, mándalo traer y habla con él. Ya lo mandaron traer. Los que fueron por él le dijeron: todos hablan bien de que habrá victoria para el rey Acab. Así es que profetiza lo mismo. Dice Micaía: pues yo voy a profetizar lo que Dios diga que debe de ser. Y así lo hizo. Entonces, en la parte final, este profeta Kenana lo golpea, ¿verdad? Y le dice: ¿en qué momento salió el Espíritu de Dios de mí? Y entonces
y ya le dijo Micaía, porque este profeta le dijo, iremos y volveremos y vas a ver cómo Dios nos va a dar la victoria. Entonces el profeta Micaía dijo, si es que vuelven, entonces Dios no habló por mí. Entonces finalmente sabemos en la culminación de ese capítulo, de esa porción del capítulo 22 del primer libro de los Reyes, del versículo 1 hasta el versículo 40, ahí vemos cómo finalmente el rey Acab fue muerto, porque aunque se disfrazó, un flechero disparó a la aventura una flecha y se hundió entre la juntura de su coselete y lo hirió, y ahí se estuvo desangrando en el carro hasta que se atardeció y pudo salir. Finalmente, ya cuando llegaron a Samaria, el rey había muerto. Entonces, toda esta ilustración es nada más un ejemplo de los profetas que hablaban de parte de Dios. No eran bien vistos, no tenían no eran bien atendidos, porque hablaban mensaje de Dios, y el mensaje de Dios pues siempre es puntual. Es fuerte pues porque Dios quiere que nos corrijamos, pero la gente que no está dispuesta a la corrección, pues simple y sencillamente no toma en cuenta ese mensaje. Entonces, por esa razón, en el versículo 7, el profeta dice que Dios revela su secreto por medio de sus siervos los profetas, y que así como el león ruge, ¿verdad? Cuando un león ruge, pues llama la atención, o sea, uno pues desatiende lo que está haciendo porque hay algo que está llamando su atención poderosamente. Entonces, algo parecido es lo que el profeta en el versículo 8 está diciendo. Entonces, si Dios está diciendo que profetice, pues hay que hacerlo. Entonces, Dios pues está hablando acerca del trabajo aquí en estos dos versículos de un profeta proveniente de Dios. En los versículos 9 y 10 leemos: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Aquí hay una denuncia, ¿verdad?, acerca del entorno social en Israel. Ya toda la sociedad, ¿verdad?, estaba en una corrupción grande. Los ricos oprimían a los pobres. Entonces, ese tipo de pecado era motivo por el cual también Dios había establecido ya juicio sobre Israel. Ahora llama aquí como testigos, ¿verdad?, a Asdod, como sabemos, y ya lo hemos estudiado en los estudios pasados. Asdod fue una ciudad de los filisteos, o de Filistea, pues ya sabemos, eran 5 ciudades confederadas las que componían todo lo que era Filistea, o el reino de los filisteos, ¿verdad? Asdod, Ascalón, Gat, Gad, Ecrón. Esas 5 eran 5 ciudades muy importantes, y Dios llama a esta ciudad de Asdod como testigo, y también a Egipto. En los mapas ahí, que ya sabemos que tenemos un mapita que nos ilustra mucho al final de la Biblia acerca de la Palestina, mostrando las tribus de Israel. Ya tenemos todo lo que era Filistea en la riviera pues de lo que es el mar Mediterráneo, en aquel tiempo llamado Mar Grande, hacia el oeste pues de Jerusalén, y en la parte sur, ¿verdad?, tenemos a Egipto. Entonces, estas ciudades, nada más son un ejemplo, estas ciudades se conocían, ¿verdad?, también por su
por cómo ellos subyugaban a las naciones que conquistaban. O sea, las arrasaban y hacían muchas excesos sobre los pueblos a los que ellos oprimían. Entonces, lógicamente que ahora Dios está llamándolos como, digamos, testigos acerca de lo que sucederá con Israel, ¿verdad? Y entonces se les llama pues a estar presentes ante este juicio que vendrá. Bien, entonces nos llama la atención el hecho de que particularmente se llame aquí la atención a esta ciudad filistea y a los egipcios, ¿verdad? Se les llama como testigos, pues precisamente por la forma como ellos contra las naciones a las cuales ellos conquistaban, cómo las oprimían. Entonces están siendo llamados como testigos para que vean cómo Dios ahora hará con Israel, a quien ellos mismos veían como un pueblo, ¿verdad?, que se jactaba de que tenía el privilegio de ser el pueblo de Dios, y por lo tanto podían hacer excesos, podían hacer todo lo que ya estamos leyendo aquí, alejarse de Dios y oprimir los poderosos a los débiles y sin consecuencias. Entonces está haciéndoles ver Dios que sucederá algo fuerte contra contra Israel. Así es que aquí vemos precisamente que los ricos y los poderosos están oprimiendo y robando a los débiles, a los pobres. Es una sociedad entonces donde ya no hay respeto por lo ajeno, donde no hay respeto por los valores, no hay valores morales, ya hay una situación de degradación en todos los aspectos de esta gente de Israel. Por eso en los versículos 11 y 12 leemos: por tanto, por todo esto que está sucediendo, por todo lo que plantea particularmente el versículo 10, atesorando rapiña y despojo en sus palacios, dice: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Estos dos versículos 11 y 12, nos están hablando precisamente acerca de un evento que sucederá. Algo que tenemos que tomar mucho y prestar atención es acerca del cumplimiento de las profecías. Nosotros ahora en esta era cristiana tenemos una enorme ventaja con respecto a ellos que fueron advertidos en su tiempo, ¿verdad? Pero ellos vieron el cumplimiento de lo que se les decía que iba a suceder, pero no creyeron y siguieron en su misma inercia de pecado y de excesos. Entonces, pero nosotros podemos ver cómo en el transcurso del tiempo las profecías que ellos, los profetas, dieron a conocer se cumplieron puntualmente. Particularmente en estos tres versículos, en estos dos versículos, el 11 y el 12, ahí está hablando acerca de un pueblo. Dice el 11 que un enemigo vendrá por todos lados de la tierra. Dice que va a derribar las fortalezas y los palacios serán saqueados. Cuando Amós habló sobre este evento, pues entonces se ganó el rechazo de Israel, del rey, de los poderosos, en ese caso Jeroboam II. Recordemos que en el tiempo de Jeroboam II prosperó grandemente Israel.
Jeroboam II pues agrandó, digamos, los límites de Israel al norte, hasta los altos del Golán por allá. Todavía se extendió, ahora sí que la extensión territorial de Israel llegó hasta esos lugares, y como los asirios ya habían subyugado a los sirios, entonces les habían ya quitado toda esa carga que durante mucho tiempo los sirios habían hecho sobre Israel. Entonces había un tiempo de bonanza, había un tiempo de paz, había un tiempo de prosperidad, y por esa razón pues entonces los ricos oprimían a los pobres y había excesos de toda naturaleza. No había ya nada moral en la mayoría de los pobladores de Israel. Por lo tanto, entonces el profeta Amós, trayendo palabra de Dios en los versículos 11 y 12, habla acerca de ese evento que sucederá más o menos unos 20 años después de esta profecía, en el 731 a.C. En ese tiempo llegó un rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser. Él llegó y en el reinado de Peca, ¿verdad? Más adelante, unos 20 años después de esta narración de este pasaje, llegó y conquistó varias ciudades de Israel. La subyugó, la saqueó y todo eso, más o menos en el 731 a.C. Ahí podemos ver nosotros en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, en los versículos 27 al 29, cómo se llevó a cabo puntualmente el cumplimiento de esta profecía. Sucedió. Entonces, cuando Dios habla por medio de los profetas, las cosas suceden. Cuando nosotros como cristianos tenemos las profecías habladas por nuestro Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, acerca de su segunda venida, como los apóstoles hablan acerca también de ese evento, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y todos ellos hablan acerca de eso, debemos tener la seguridad de que sucederá. Así como ellos no sabían la fecha, nosotros tampoco sabemos la fecha, pero ellos no atendieron a la voz de Amós, y entonces por eso en el 731, unos 20 años después de esta profecía, Tiglat-Pileser y sus huestes asirias conquistaron varias ciudades de Israel, y así siguieron durante 10 años. Los tuvieron asediados, hasta que finalmente Samaria cayó en el 721 antes de Cristo. Más adelante, por manos ya en el tiempo de Sennacherib, creo que es Salmanasar, más bien es el rey asirio que conquistó Samaria más adelante. Entonces, habló acerca de un adversario que rodeará, pues es el pueblo de Asiria, como sabemos que sucedió. Dice que los hijos de Israel, aquí dice en el versículo 12, dice, de la boca del león dos piernas, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, o así dice, escaparán, o más bien serán sacados los hijos de Israel de ese lugar. Hay en esta parte es importante también que la tengamos presente en el versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán o sacarán a los hijos de Israel que moran en Samaria.
los asirios van a hacer eso. Y en Éxodo capítulo 22, versículos 10 al 13, ahí en esa porción de la escritura vemos que cuando alguien daba pues algún ganado a alguien para que lo cuidara, ¿verdad? En caso de que lo vendiera o hiciera mal uso de ese ganado, ¿verdad? Y afectara a aquel que se lo dio, pues lo tenía que restituir. Pero cuando fuera arrebatado por un depredador, pues entonces tenía que tomar alguna parte pues del animalito que fue muerto como prueba pues de que no había sido cosa de él, a quien se le había dado en custodia el animalito o los animalitos, y por esa razón pues no lo podía devolver, porque pues había un depredador que había acabado con la vida de ese animal. Entonces tenía que tomar pues parte de ese animal para mostrar una prueba de que así había sucedido, y si sucedía así, pues entonces no había que restituirlo al dueño. Entonces, pues de alguna manera es algo que el profeta, de una manera sarcástica, está hablando de lo que sucederá con ellos, con los hijos de Israel, ¿verdad? Será algo tan devastador, será algo tan fuerte lo que sucederá, que van a haber, simple y sencillamente no va a quedar personas ahí por medio de las cuales la gente pueda ver que quizás hubo ahí gente que fue muerta de una manera tan cruel, tan despiadada. En los últimos dos versículos leemos que en el 14 y en el 15, 13, del 13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Estos tres últimos versículos de este capítulo 3, ¿verdad? Está Dios hablando acerca, por medio del profeta, de lo que sucederá con los altares de Betel. Recordemos que cuando Jeroboam tomó el reino del norte, allá por el 931 antes de Cristo, cuando inició el reino dividido, ¿verdad? Él estableció centros de adoración en Betel, en Gilgal, en Dan, y puso ahí becerros de oro para que Israel no fuera a adorar a Jerusalén. Incluso hasta constituyó un sacerdocio, obviamente, pues que no era de Leví, para que se encargaran de hacer ese culto idólatra, y con el propósito de impedir que Israel fuera a Jerusalén, que era el centro que Dios determinó, o el lugar que Dios determinó para la adoración verdadera a Dios. Entonces, aquí hay una profecía acerca de la destrucción sobre los altares de Betel. Esta destrucción tuvo su cumplimiento cuando el rey Josías hizo las reformas necesarias. Josías fue rey de Judá, y cuando Josías fue rey de Judá, más o menos entre el 639 al 609, en ese tiempo fue cuando él estuvo precisamente en Betel, y ahí en esa porción de la escritura del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23 y en el versículo 15, a ver si me lo encuentro rápido por aquí. Hubo precisamente ese cumplimiento. En el 23:15 leemos:
Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y sigue todavía más la narración acerca de las reformas del rey Josías, acerca de destruir todos los cultos de adoración idólatra, todos los lugares de adoración idólatra, para volver al pueblo a la verdadera adoración. Tuvo entonces ese cumplimiento de derribar los altares de Betel y todo lo que conllevaba ahí. Y también habla acerca de las casas de marfil, habla acerca de casas, esto nos muestra que había una diferencia muy grande entre los grandes señores de ese tiempo y la gente, digamos, común. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Estamos hablando pues acerca de una destrucción grande, una destrucción sin precedente, y que finalmente acabaría con la nación de Israel como tal, el reino del norte. Me encontré por aquí una anécdota que dice que en la época anterior a Jeroboam II, las casas en las ciudades de Israel tenían un tamaño similar. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron cambios a partir del siglo VIII antes de Cristo, o sea, en el tiempo de Jeroboam II. Ya, ciudades antiguas como Tirsa contaban con un barrio de casas grandes y lujosas y otro de estructuras pequeñas y apiñadas, más pequeñas que las de años anteriores. Las casas más grandes ostentaban símbolos de prosperidad, y los ricos y opresores de Israel creían encontrar allí seguridad, pero el juicio de Dios también cayó sobre esas casas, tal como Amós había prometido. Entonces, este capítulo 3 nos narra precisamente acerca cómo es que Dios no retarda el castigo cuando después de haber amonestado reiteradas veces, no hay respuesta al arrepentimiento, y como Dios ama a su pueblo, pues lo va a corregir. De la manera que el padre ama a su hijo, pues también lo corrige desde pequeño, porque lo ama. Bien, vamos a terminar nuestro estudio de esta noche en este capítulo 3 y en este versículo hasta los 15 versículos, y ya retomaremos nuestro estudio para el próximo martes. Hay un pequeño tiempo por si hay algún comentario. ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Con todo gusto. Por mi parte no, mi hermano. Agradecerle su tiempo, hermano, y su preparación. Gracias por el estudio, estuvo claro. Dios le siga bendiciendo, mi hermano. Gracias, mi hermano Luis Omar. También de mi parte, hermano, muy claro el estudio, gracias. Sí. Tenemos la próxima semana, ¿no? Como dicen, misma hora, mismo canal. Sí, y de todas maneras, si hay algún comentario, alguna duda, algo, también anótela por ahí, y el próximo martes, Dios mediante, al iniciar, podemos apartar un tiempo de unos 15 minutos para que podamos hablar sobre esos puntos, y ya luego continuamos con nuestro estudio en el capítulo 4. Desde luego, pues recomendamos darle una leída al capítulo 4 para tener una noción de más o menos de qué trata, y ya cuando estemos en el estudio, pues ya estemos un tanto familiarizados. Bien, ¿algo más? Vamos a hacer una oración entonces. Sí, hermano, Ricardo.
Sí, hermanito, agradecer el estudio, y estaba yo checando en el capítulo 3, versículos del 9 al 10. Sobre todo en el 10 dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Esta palabra de atesorando, hermano, se me vino ¿cómo se llama? El texto de Romanos 2, del 5 al 6, que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermano, pues aquí bien lo dice, Dios es Dios bueno, misericordioso, pero también es un Dios de justicia. También nos da, nos conduce también a que nos corrige, y pues con Cristo tenemos tiempo de arrepentirnos, hermano, para que no lleguemos a ese cúmulo de ira que Dios, pues a los que no obedecen, a los que se rebelan, hermano, pues imagínense la ira de Dios, que a nadie se le desea, y nadie quisiera estar en la ira de Dios. Entonces, yo nada más quería comentar esta palabra que dice: atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Se me vino este texto de que pues debemos estar bien con Dios, si no vamos acumulando ira, y el mero día de la segunda venida del Señor pues la vamos a pagar caro. Gracias, hermano, por su estudio. Sí, gracias a Dios, mi hermano. Y efectivamente ese es el punto. Israel, como pueblo escogido por Dios, pues consideraba que pues tenía el privilegio de hacer lo que quisiera, al fin que pues Dios lo iba a pasar por alto. En la era cristiana, ahora en la que estamos nosotros, también debemos tener siempre presente el capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? En la primera parte, donde el apóstol Pablo dice: continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, eso nos debe llamar mucho la atención, que ahora, por el hecho de estar bajo la gracia, eso no nos da licencia para hacer lo que queremos. Más bien, siempre debemos de tener un corazón agradecido con Dios, cosa que Israel ya había olvidado, ya no había gratitud. Entonces, se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros siempre debemos tener gratitud hacia Dios por lo que hizo por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, al sacarnos de la esclavitud del pecado. Si tenemos gratitud siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces tenemos, de esa manera podemos seguir creciendo en esta fe y también en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Bien, vamos a hacer una oración y vamos a terminarlo esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. En el tiempo pasado, a través de tus profetas, Señor, tú enviabas mensajes con tiempo para el arrepentimiento, para la reconciliación. Generalmente eran desoídos y, Señor, tenías que implementar lo necesario para la corrección. Padre, en el día de hoy, también a través de tu palabra, tú nos amonestas con tiempo para que nosotros, Señor, mansamente podamos reconocer, Padre, nuestro pecado y volvernos a ti, porque tú eres Dios perdonador. Señor, tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en esa bondad, Señor, nos refugiamos. Esta noche, Padre Celestial, queremos poner en tus manos la salud de la abuelita de nuestro querido hermano Martín. Padre, sé con ella, toca su cuerpo, Señor, determina lo que es tu voluntad para ella. Queremos rogarte por su salud. Queremos suplicarte que este tiempo sea un tiempo bueno para la reflexión de ella. Usa en el poder de tu Santo Espíritu a nuestro hermano Martín para llevarle palabras, Señor, de consuelo, palabras de tu parte para que reconozcan su necesidad de Jesucristo. Bendice a la familia allá, Padre Celestial, en este tiempo difícil. Ayuda a nuestro hermano, Padre Celestial, y estamos confiando en que tú harás
grandemente en el cuerpo de esta persona. Bendice pues a tu iglesia, ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres aquí en San Isauro. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado presentes en este tiempo de estudio. Padre Celestial, es un esfuerzo, pero siempre vale la pena el que podamos apartar estos momentos para conocer más acerca de tu voluntad para nuestra vida. De esa manera, ser fortalecidos por tu Santo Espíritu. Cuídanos esta noche mientras descansamos. Te rogamos que nos concedas amanecer el día de mañana con bien para continuar con nuestras actividades de cada día. Padre bondadoso, todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por su participación, gracias por su Dios les asistencia. bendiga, mis hermanos. Amén. Que descansen. Saludarlos. Buenas noches.